which is the rights of nature. Buenos días a todos. Me llamo Jenny Freitas y tenemos a Vanessa Hassum como invitada. Tendremos un bonito día y vamos a hablar vamos a inaugurar esta primera reunión sobre la Frente Parlamentaria por los Derechos. Tendremos entonces el objetivo común, que es hablar sobre los derechos de la naturaleza. Tenemos aquí a Vanessa Hassum, una abogada que nos va a ayudar en ese proceso. Mi Es un querida, ya gustazo. tenemos a Rodrigo y ya está a Eduardo Rodríguez y ya está con la interpretación inglés-español. Entonces todos estamos con traducción. Todos deberían estar con traducción, ya pueden, everybody should have language interpretation, have English, Spanish, No, Portuguese. yo creo que no. ¿Me escuchan acá? Edu, no Y sé. ahora yo también salí, Nati. Sí, si me escuchan acá es que no estoy. Entré en Edu, otra computadora. Edu, Y a ver, entonces déjeme, pero ya te encuentro, Edu. Tú vas a hacer inglés a español, ¿no es cierto, Edu? No, inglés, portugués. De Tú vas a hacer español yo inglés, hago para inglés, sí. ya, y Inglés, Tamara portugués. hace de español a portugués, Español, portugués, sí. ¿correcto? Ahora sí. Vamos a hacer solo una prueba, Jenny, dame un segundo. Voy a poner en el canal de inglés, por favor. Canal de inglés. Excelente. Vamos al canal de español. hola, 1, 2, ok. Canal de español, Perfecto, 1, funcionando. 2. Voy al canal de portugués. Canal de portugués. Perfecto. Te escucho perfecto. Listo, Jenny. Estamos con todos los idiomas. Adelante. ¿Qué idioma hablo yo ahora? El que te sientas más cómoda, Jenny, porque tenemos ya todos los 3 idiomas perfectos. Ai, que bom! Eu vou falar no meu idioma materno aqui, o português. Então, para todas as pessoas, deixa eu só checar, todo mundo já está escutando em inglês, em espanhol ou em português? Carla is asking how to hear English. Carla, you need to select the Todos están interpretation escuchando button and en select English, inglés, en the language you español speak. y en Go portugués. to a Todos están world that says escuchando, ok. interpretation. If you Todos can't find it in the escuchando bottom, bien. you go to the 3 dots that say more and click interpretation and choose English. And you should be able to choose the language that you feel more comfortable speaking. And if you guys listening, so English in your case, Kala. Got it. Thank you. Okay. I got it. Thank you. Listo, Jenny. Ok. E igual também, às vezes eu vou mudando o idioma, porque às vezes a gente fala uma palavra que soa, e aí A depois veces yo voy cambiando de idioma porque a veces uno dice una palabra que suena mejor en otro idioma. Entonces, ok. muito bem. Então, agora sim, oficialmente, Entonces, ahora oficialmente, buenos días, buen día a todos y todas. Estamos aquí en nuestro primer encuentro, en esta serie de encuentros de la Red Global por los Derechos de la Naturaleza, que está promocionando un programa que se llama Frente Parlamentaria por los Derechos de la Naturaleza. Esa frente nació en Glasgow, en Escocia, a través de una diputada brasileña que dijo, ¿qué tal si formáramos una frente parlamentaria por los derechos de la naturaleza? Y las personas que estaban allá abrazaron esa idea y ahora cumple un año en julio pasado. me perdi agora aqui. 2022, Sim. Jenny. 2022. En, en julio del año antepasado, en 2022, este año hubo un taller en Bolivia y es el Foro Panamazónico que tiene lugar todos los años en algún lugar que conforma la Amazonía, y allá oficializamos este Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza. Y esa declaración voy a compartirla con ustedes porque esa declaración
cumple todos los objetivos del Frente Parlamentario Global. Estamos en búsqueda también de las firmas de los parlamentarios, asesores y simpatizantes. Entonces, los objetivos de esos encuentros son, primero, difundir los derechos de la naturaleza en el mundo y hacer con que cada vez más incidencia política a través de leyes puedan conformar el panorama mundial por los derechos de la naturaleza. Yo me llamo Jenny Freitas, yo soy facilitadora del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza, junto con el equipo de GARN, que es la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Y para estos encuentros invitamos a la doctora Vanessa Hassun, que es una doctora en Derechos de la Naturaleza. Al rato voy a pedir que te presentes para que las personas se puedan familiarizar. Invitamos también al encuentro de hoy a Mirinju, que es un indígena de la etnia guaraní de aquí de Brasil, recordando el propósito de nuestro encuentro, que es no hablar por los guardianes de la naturaleza, por la comunidad que estuvo aquí antes de nosotros, pero para unirse a la voz de esas comunidades que ya tienen en su ADN los derechos de la naturaleza. Invitamos también hoy a Margaret, que es del Hub Legal de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Ella va a ser entonces nuestra primera conferencia magistral y yo quisiera entonces que Vanessa se presentara en este momento y yo pasaré la agenda del día para que nosotros podamos oficialmente empezar este primer encuentro de la serie del Frente Parlamentario por los Derechos de la Naturaleza. Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos, todes y todas. Es una gran alegría estar aquí con ustedes. Veo a personas que son conocidas y personas que están muy involucradas en las incidencias en derechos de la naturaleza. Es un gusto enorme poder repetir algo que resultó. Yo creo que en este momento que les menciono un poco la metodología y pasas a la agenda, sí, podemos hacer así. Muy bien. Hay algunas personas que me preguntan, unas 3 o 4 personas que quieren saber quién fue la diputada que tuvo la idea. Yo creo que fue la diputada Marinu Brito de Pará, del estado de Pará, y yo no sé si ella se encuentra aquí. Y hay personas del Xingu que quisieran entrar en contacto con Marinu. Y seguramente ella tiene 2 motivos para ser invitada. Uno, porque todos quieren saber quién es Marinu y el otro motivo es para estar con nosotros aquí a partir del estado de Pará. La idea de los encuentros del Frente Parlamentario empezó a partir de charlas que hemos tenido dentro de GARN para saber cómo impulsaríamos a este grupo tan enriquecedor que se formó en estos 2 años alrededor de parlamentarios y miembros ejecutivos y personas de la sociedad civil organizada, pero que como nosotros somos una ONG, una organización de la sociedad civil, y nuestra función es ejercer trabajos con los miembros del Poder Judicial y Legislativo para para ver cómo hacer el reconocimiento en la ley de los derechos de la naturaleza y la oportunidad que tenemos cuando actuamos a través del Poder Judicial con fines de un reconocimiento a las acciones de obligatoriedad, de respeto a los derechos. Lo que hacemos de forma muy intensiva junto con GARN.
con el Poder Judicial. Empezamos entonces empezamos 5 encuentros con personas con parlamentarios y miembros del Poder Ejecutivo y asesores. Aquí tenemos personas de la propia Marcele, que está con nosotros desde el principio de esa propuesta, de esos encuentros. Y era apenas un intento de hacer que nosotros al mismo tiempo pudiéramos hablar con un grupo de miembros parlamentarios y del Poder Ejecutivo, y que al mismo tiempo esos parlamentarios pudieran intercambiar ideas y compartir sabidurías para hacer con que esas propuestas se efectuaran de un modo mucho más perfecto que apenas como una consultoría. Nosotros adoptamos esa metodología y ahora estamos replicando y perfeccionando mucho más con toda esa capacidad institucional de alcance y técnica que la Global Alliance tiene para hacer esa integración entre nosotros que estamos aquí presentes y dentro de la propuesta de metodología que puede tener uno u otro cambio a lo largo del camino para que nosotros logremos una forma más eficiente de salir de esos 5 encuentros con alguna propuesta de ley, como sucedió aquí en Brasil en 2022. Nosotros retiramos la propuesta de enmienda constitucional del estado de Minas Gerais. Perdón por tomarte como ejemplo, sé, pero Minas Gerais tiene es un estado aquí en Brasil donde empezó a trabajar esa propuesta, y con otros aliados salió también la propuesta del estado de Pará, pero no por Marinú, sino por el diputado Dirceu Catén, y salieron propuestas municipales, por ejemplo, del municipio de Cerro en Minas Gerais, también con una concejala que empezó a partir de esos 5 encuentros. Tuvimos la propuesta redactada, aprobada, y hoy camina a sus despliegues en términos de políticas públicas que dan una eficacia y un reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, en esos 5 encuentros, nosotros hoy empezamos con Margaret, que nos trae una primera ponencia, y a cada encuentro vamos a traer una perspectiva de derechos de la naturaleza a partir de la teoría, casos prácticos, y en la secuencia de esa presentación, nosotros nos reunimos en grupos separados para que podamos de una forma más individualizada caminar con las propuestas que ya hayan sido identificadas, que ya se estén escribiendo por cada uno de ustedes, o que podamos a partir de este primer encuentro empezar una meditación sobre qué queremos para nuestras regiones, qué tipo de propuesta queremos para cada una de nuestras regiones, si es una propuesta de reconocimiento en ley o si es una propuesta de incidencia en un campo del Poder Judicial, y así nos vamos organizando como un organismo vivo para poder hacer con que al fin de los 5 encuentros nosotros tengamos un número importante de propuestas terminadas para terminar y reforzar en nuestra propuesta brasileña. Nosotros trabajamos apenas con incidencia en el poder legislativo, apenas con reconocimiento de los derechos de la naturaleza a partir de propuestas de ley y pensando en leyes mayores. En Brasil, el sistema legal, nosotros tenemos constituciones municipales, que son las leyes orgánicas, tenemos las constituciones estaduales, además de la Constitución Federal. Nosotros siempre buscamos trabajar dentro de ese campo cuando se trata de reconocer a los derechos de la naturaleza como todo. Pero más allá del reconocimiento judicial, como les dije,
En la Global Alliance trabaja de forma muy exitosa con propuestas de demandas judiciales con fines de em, reparar daños en cuanto a los derechos de la naturaleza y respeto de los derechos de la naturaleza a través de sentencias judiciales. Sería otro tipo de propuesta que si alguien tiene algo en mente, nosotros podemos entonces trabajar a partir de esa otra perspectiva. Yo creo que me quedo aquí entonces y más en los encuentros vamos a empezar a alinear y para hoy la idea es poder escuchar a cada uno de ustedes y quién sabe en este momento de escucharlos también ya encaminar alguna propuesta de reconocimiento o si ustedes tienen algún caso en mente. Gracias. Déjenme solo preguntarles si todos están escuchando bien, cada uno en sus idiomas. La interpretación está funcionando. Es muy importante para nosotros que todos estén participando. Yo todavía no voy a darle la palabra a las personas. Solo un momentito. Primero, Marcos Silva dice que el sonido está fallando, pero tal vez sea en tu propia internet. Cualquier cosa, Marcos, puedes intentar salir y entrar una vez más. Voy a compartir mi pantalla con ustedes solamente para pasarles un poco la agenda del día. Me olvidé de poner la fecha de los encuentros, pero tenemos algunos informes, algunos avisos que les voy a pasar. Entonces, esta serie de encuentros son 6 encuentros. Hoy es el primer encuentro y el último será una recapitulación de todo el movimiento que nosotros hagamos aquí. Entonces, esta iniciativa es una promoción de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, junto con la Alianza Latinoamericana por los Derechos de la Naturaleza y el Hub Legal por los Derechos de la Naturaleza. Todos forman parte entonces de GARN. GARN, ella trabaja con hubs, con frentes, con ejes. Entonces, al final de esos encuentros o durante esos encuentros, si ustedes quieren formar parte de esa alianza, siéntanse súper invitados, invitadas. Después les puedo explicar mejor en el chat de nuestro grupo de WhatsApp cómo funciona y cómo las personas pueden tornarse miembros de ese movimiento global también. Entonces, hoy estamos abriendo oficialmente estos encuentros. Invité a un pariente guaraní que se llama Mirinju para hacer una inauguración para el encuentro de hoy. La idea es que cada encuentro nosotros traigamos esa ancestralidad indígena tradicional para estar presente y seguir nuestro paso a paso en estos encuentros. Los objetivos Vanessa nos los resumió y como también la pauta del día para tener una integración con los participantes. Tuvimos 51 participantes inscritos. Hoy no tuvimos tiempo tal vez de que todos pudieran entrar, pero a partir del día 19 de agosto, que será nuestro segundo encuentro, la idea es de que estemos trabajando más en este grupo que se forme, porque a cada encuentro vamos a traer elementos para que podamos escribir nuestra incidencia política, nuestro proyecto de ley, y es bueno que nosotros demos continuidad a estos encuentros. Tendremos entonces seguido de una integración que vamos a hacer ahora, porque yo tengo curiosidad de saber de ustedes. Entonces vamos a dividirnos en grupos. Va a ser una ensalada mixta, autogestionada, con personas haciendo la traducción de ese momento entre ustedes para decir un hola de dónde están viniendo y después regresamos a la conferencia que hoy va a ser dada por Margaret, que es miembro y facilitadora del Hub Legal de la Alianza Global por los Derechos. Después vamos a checar una vez más la agenda de los demás encuentros. Vamos a sacar las dudas y nos despedimos hoy. Les pido excusas una vez más por este incidente que sucedió con las traducciones y nosotros nos retrasamos un poquito. Entonces les pido
la paciencia de todos para que nosotros estemos unos momentitos más o logremos dar unos momentitos más para despedirnos con ganas de volver al segundo encuentro. Entonces, algunas orientaciones, que nosotros estemos 100% presentes en estos encuentros. Si hay algo que nos distrae como celular, como podamos dejarlo un poquito a un lado, que nosotros mantengamos nuestro micrófono mudo y la cámara prendida si es posible, porque vamos reconociéndonos a través de nuestras miradas y de nuestras percepciones. La interactividad sucede a través de nuestras cámaras también. Yo invito la presencia de la autorresponsabilidad, porque el resultado del grupo o el resultado individual depende de todas y todos, de cada uno de nosotros. Entonces, si alguien no entiende o algo está yendo demasiado rápido o hay algún aporte, vamos a intentar ver cómo logramos colectar todas las voces, porque el grupo será grande y intentaremos dar espacio para que todos tengan voz, pero en el momento correcto para que no se estorbe la marcha del trabajo. Tenemos mucho contenido en nuestras conferencias y vamos todos a respirar. La práctica va a suceder despacio con cada uno y cada una en su momento y estamos aquí para ayudarlos. En los próximos encuentros, entonces, vamos a contar con la puntualidad. Hoy, como fue el primer encuentro, aún tenemos a personas inscribiéndose y entrando. A partir del próximo encuentro, vamos a trabajar un poco mejor ese tema de la puntualidad para lograr aprovechar nuestro momento juntos. La interacción por chat, ella necesita ser potenciada. Solo tenemos que acordarnos que estamos hablando varios idiomas al mismo tiempo y ni siempre vamos a lograr contestarle a todos en los tres idiomas. Nosotros estamos contando con la participación de Eduardo y de Tamara, que están haciendo la traducción simultánea para nosotros. Muchas gracias a los dos que nos están ayudando a hacer con que este encuentro sea posible, y vamos a usar entonces el tiempo de forma responsable para entender también que son personas de varios idiomas que están presentes. Cuando nosotros tengamos esa interacción en las salas simultáneas de Zoom, nosotros contamos con la autorregulación de todos ustedes. Junto con Vanessa vamos a ver cómo vamos a repartir las salas, donde va a haber una interacción más entre ustedes para que ustedes se conozcan. Pero en los próximos encuentros vamos a estudiar cómo será la mejor forma de divisiones en grupo, si será por idioma, para facilitar. em, pero yo sé que los brasileños son muchos y vamos a ver entonces cómo trabajamos con eso. Y esas reuniones se están grabando. Entonces, si ustedes prenden su video, automáticamente están consintiendo con la grabación de esta reunión y el uso de su imagen internamente. Yo voy a parar entonces aquí un momentito y yo voy a invitar a Mirinju, que es nuestro invitado especial del día de hoy, nuestro indígena de la etnia guaraní, que viene a hacer una reza entre nosotros para empezar este encuentro. Él estaba aquí hasta ahora, pero yo no lo estoy viendo. Ah, aquí está. Mirinju, por favor, si pudieras abrir tu micrófono y compartir con nosotros. Mininju estuvo en un curso con nosotros donde trabajamos con los derechos de la naturaleza, y me gustó mucho lo que él nos dijo, que antes de ser personas, pájaros, animales, todos éramos tierra. Y yo quisiera que pudieras hablarnos un poco con tus palabras y traernos un poco de esa cultura tan importante para nosotros en este movimiento, que, como yo les dije, está en el ADN del pueblo indígena. Buen día a todos.
Ya me presenté. Soy Upa Mirinju. Yo nací en São Paulo, de la etnia guaraní. Soy del territorio indígena de Jaraguá, donde yo aprendo con mis liderazgos tradicionales. Y yo soy un guardián de la Tecuaita Cupé. Todo está siendo traducido simultáneamente. Sí, estamos haciendo la traducción simultánea. Muy bien. Para nosotros indígenas, nuestra aldea, que se llama territorio indígena, en mi idioma se llama Tecoa. Tecoa. Y Tecoa no significa aldea, no tiene ese concepto de territorio. Tecoa se llama lugar de la vida en una traducción más cercana. Entonces, tierra indígena es el lugar donde la vida es respetada. La aldea indígena, el territorio indígena, es el territorio del río, el territorio de los animales, el territorio de las plantas, de las montañas, el territorio donde la naturaleza es respetada dentro de nuestra ley tradicional y ancestral. Entonces es muy importante traer eso al mundo jurídico, político, internacional, pero porque en nuestro territorio indígena siempre la ley mayor fue la ley de la vida, la ley del respeto a la naturaleza. Estamos muy contentos con todo ese movimiento de ustedes, de todos nosotros, que buscan lo sagrado de la vida y lo sagrado de la naturaleza. Y de este modo, yo voy a hacer un canto aquí para agradecer a nuestros ancestrales, a los creadores de la naturaleza, de la tierra y del universo y de todos nosotros. Yo estoy aquí en el Memorial de los Pueblos Indígenas, aquí en la ciudad de Brasilia, donde nosotros estamos construyendo una oca, una casa indígena tradicional, porque vamos a hacer un evento muy, muy bueno de valoración de las culturas indígenas. Aquí es un lugar sagrado para la cultura indígena en Brasilia y yo voy a hacer un canto. Espero que puedan escucharlo bien, ¿ok? Mirinju, tá sem áudio. Oi, Ah, não, agora voltou. Acho que era para mim. Desculpa. tá tudo bem? Tá bem. Tá tudo bem. Deixa eu. Tá ótimo. É que às vezes a internet aqui também, mas aqui tá tudo ok, parece. Perfeito.
Este canto que les traigo para compartir con ustedes un poco de nuestra cultura ancestral del pueblo guaraní. Él cuenta, él hace una invitación a que caminemos juntos el camino sagrado, porque el camino sagrado no es un camino. El camino sagrado es el modo que nosotros caminamos, respetando lo sagrado del mundo, lo sagrado de la vida y de toda la diversidad de las culturas indígenas y de la naturaleza. Yo estoy muy agradecido. Es un honor estar aquí con todos ustedes y estamos trayendo la fuerza y defendiendo los derechos indígenas que todavía somos muy atacados en Brasil. Nuestro territorio es robado, es invadido y nos gustaría estar rezando y pasando nuestros conocimientos ancestrales de la conciencia ancestral que originó la vida. Pero todavía tenemos que defender nuestras vidas, nuestro territorio y nuestros derechos. Espero que un día podamos tener más oportunidad de compartir nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes, pero por ahora necesitamos exigir, reivindicar la demarcación inmediata. Muchas gracias, Mirinju. Corazón lleno de gratitud y que siempre podamos honrar esa sacralidad que es lo principal que nos une en este momento. Yo quisiera pedir que todos y todas en este momento abriéramos nuestros videos para tomarnos foto, que esta sala está muy bonita, somos 39 personas en este momento. Espero que al final de este encuentro las personas puedan unirse a nosotros. Entonces yo voy a tomar una foto porque yo aprendí una vez con un amigo colombiano que el cuento que no se cuenta no cuenta. Quiero ver cómo será eso en inglés, pero que nosotros podamos esparcir lo que estamos haciendo hoy aquí hacia todo el mundo, eh, para que más personas puedan formar parte de este encuentro con nosotros. Vamos a ver si siempre logramos tomarnos esa foto. Déjenme checar algo. Son 10 para la hora completa. Cada uno tiene un horario distinto. Yo programé para hacerles una preguntita para que logremos conocernos mejor, solo que no vamos a tener todo el tiempo de calidad que tendríamos si hubiéramos empezado puntualmente, porque yo creo que es importante tener la participación de Margaret hoy trabajando con nosotros y dándonos un panorama general de los derechos de la naturaleza en el mundo, y eso va a tomar más o menos media hora.
Y tenemos también nuestro recadito de de nuestra primera tarea, que son esos 2 o 3 párrafos que habíamos pedido que ustedes escribieran, pero que si no hubiera tiempo, lo haríamos en este momento para poder entender un poco mejor la incidencia política de cada uno y de cada una que quiera trabajar en estos encuentros. Vamos a hacer esa división en grupos en 10 minutitos. Yo voy a ver si logro seleccionar bien pocas personas adentro de un grupo para lograr responder las siguientes preguntas. Voy a poner aquí en el chat y ustedes van a tener esas preguntitas para trabajar entre ustedes. Y la primera ronda es, si pudiera ser la persona que más te inspira en el mundo, ¿quién serías y por qué? Es para conocer un poco mejor. Esta es la pregunta que vamos a trabajar en el grupo. Y en la segunda ronda, ¿por qué elegiste formar parte de los encuentros del Frente Parlamentario por los Derechos de la Naturaleza en este momento de tu vida? Como les dije, dentro de los grupos es una parte autogestionada. Ustedes van a regular su tiempo para que ustedes den espacio para que todos y todas puedan hablar. En este momento no vamos a tener a los intérpretes con nosotros, entonces autorregulen los idiomas también. Y como así es la naturaleza a través de la comunicación entre plantas, animales y personas, así va a ser nuestro encuentro también. Entonces, yo voy a llamarlos más o menos entre 10:15, entre más o menos 10 o 15 minutos. Va a aparecer en su pantalla la creación de un grupo y ustedes solo hacen clic para poder formar parte en este momento y regresan después al salón con nosotros. Somos 37 personas, 38, 5 por sala. En un momentito regresamos. É só vocês agora se direcionarem para as salas. Quem não souber como ir, avisa, fica aqui que a gente coloca vocês automaticamente também. Eu não sei quem é que está gravando aqui para a gente. Se a gente pudesse dar uma pausa, também seria interessante. Fernando, Cláudia, Irikev, Mirindil, você vai ficar com a gente até o final do dia de hoje? Ou você vai ter que... Eu vou ter que eu estou construindo a oca aqui, ó, a gente está botando a cobertura, e hoje vai ter Tá. um ato contra o marco temporal, em defesa dos nossos direitos, porque não quis falar muito, né, mas tá muito delicada a situação, principalmente lá no Mato Grosso do Sul, né, acho que você Eu estou sabe, com acompanhando. o Guarani Kaiowá, então hoje a gente está mobilizado. Aí eu vou tentar terminar o mais rápido possível para me juntar lá. Mas Tá. agradeço muito por participar com Agradeço vocês. também sua presença. Conte sempre com a gente, que a gente puder fazer, soltar uma nota aí na imprensa, alguma coisa, a gente faz, tá bom? Tá Obrigada ótimo. demais. Agradecido, querido. Um Agradeço. abraço para Tchau, todo tchau. mundo. Abraço. Tchau. Tchau.
Muito bem, bem-vindos e bem-vindas de volta. Espero que o tempo tenha sido suficiente para todo mundo. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Espero que el tiempo haya sido suficiente. Aprendimos ahora por este primer ejercicio que en los próximos grupos vamos a dividir mejor para que cada idioma esté en un grupo y los de GARN estén cada uno en un grupo para facilitar y que no haya dudas. Segundo, vamos a intentar repartir mejor también por idiomas. El próximo encuentro voy a pedir que ustedes pongan el código de idioma en antes de sus nombres en Zoom para que podamos repartir mejor los grupos y ganar tiempo en cuanto a los idiomas. A cada encuentro vamos a hacer un ejercicio así de esos en grupo y es bueno que estemos listos con nuestros nombres. Antes de nuestros nombres, por favor, poner ES de español antes de nuestros nombres. Pero en general lograron hacer todo, pudieron comunicarse. Ok. Entonces la invitación de ahora es hacer esa transición. Llegamos aquí de una forma y estamos haciendo este cruce, estamos saliendo de este mundo viejo, de este mundo lleno de guerras, de conflictos, donde quien pierde con eso es la naturaleza y con la naturaleza nosotros. Y estamos yendo hacia un mundo donde esperamos que el agua esté limpia porque ya tiene el derecho, donde nuestras viviendas también respiren, donde nosotros podamos tener una convivencia mejor entre las personas, entre los animales, entre todos los seres que habitan esta tierra. Esta invitación es la que hacemos y a través de esta invitación tenemos nuestra primera invitada del día de hoy, que es Margaret Stewart. Ella nos va a dar un panorama global de los derechos de la naturaleza. Ella que es una de las facilitadoras del Hub legal de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y después de ella volveremos a encontrarnos en esta sala grande. Margaret, por favor, tienes la palabra. Gracias por tu presencia. Estamos escuchándote. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por tu invitación. Yo voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes rapidito. Es solo un tema técnico. Tengo que tener aquí autorización. Ok, solucionando los temas técnicos para que Margaret pueda compartir su pantalla. Ok. Vamos a ver si ahora ella logra compartir. Muy bien. Bien, aquí estamos. Empecemos pues. Los derechos de la naturaleza en acción. Todos logran visualizar los derechos de la naturaleza en acción. Muy bien. Hola a todos, todes y todas. Voy a hablar inglés, pero nosotros tenemos muchos abogados en el hub jurídico, en el hub legal que hablan español nativo. Entonces, en adelante, conforme hago mi presentación hoy, uno de los aspectos que les voy a mencionar es cómo el hub legal puede ayudar en esas propuestas
y estén confiantes de que tenemos muchas personas que saben más que yo y que hablan su idioma. Entonces, Jenny organizó un bello programa hoy. Tenemos traducción, tenemos micrófonos abiertos. Entonces, ella pide que sean muy amables de cerrar todos sus micrófonos, por favor. Hay micrófonos abiertos. Ok, gracias. Parece que ahora podemos seguir adelante. Los micrófonos abiertos estaban estorbando. Muy bien. Avísenme, por favor, si sucede una vez más. Entonces, como les he mencionado, yo estoy muy entusiasmada con este programa porque nos va a ayudar a traducir mucha de la teoría jurídica de la cual yo les voy a hablar para una realidad jurídica o legal. Apenas para, una vez más, presentarme para darles mis credenciales. Yo soy la facilitadora de la gobernanza de Hub Legal. Yo formo parte del comité ejecutivo de GARN y en mi trabajo diario yo soy directora de la clínica ambiental de la Universidad de Berna en Estados Unidos y yo soy consejera del cuerpo docente para jurisprudencia localizado en la misma universidad. Y yo estoy aquí representando el Hub Legal para darles una visión general de los derechos de la naturaleza y cómo podemos proponer su adopción en nuestros gobiernos regionales. Entre los gobiernos regionales. Apenas para empezar, ¿qué es el Hub Legal y cómo actuamos? En la Alianza Global para los Derechos de la Naturaleza, el movimiento empezó a crecer en todo el mundo con nuevos aliados uniéndose y nosotros vimos la necesidad de una mayor colaboración, de una coordinación y networking a nivel de base. Entonces, en 2018, nosotros establecimos hubs regionales y temáticos para ayudar y asegurar que hubiera involucración y más oportunidades de networking, tanto a nivel regional como en distintos temas. Entonces, en este momento nosotros tenemos una variedad de hubs regionales. Como ustedes saben, ustedes están aquí para un programa realizado por el Hub Latinoamérica. Tenemos el Hub africano, el Hub del Asia Pacífico y así en adelante. Y también tenemos los hubs temáticos como el Consejo Indígena, un hub académico, un hub legal y otros. Entonces, el Hub Legal va a ofrecer expertos jurídicos que pueden entrenar a practicantes del sector, desde abogados, jueces, formuladores de políticas, y que pueden proporcionar conocimientos legales a las comunidades y campañas a favor de la naturaleza y lidera el trabajo de GARN para trazar e involucrar la legislación clave en cuanto a naturalezas y demandas de derechos en todo el mundo, como también escribir y someter documentos y ayudar a preparar veredictos en cuanto a los derechos de la naturaleza. Entonces, quien desee participar en esta frente parlamentaria global para orientar nuestras discusiones con los formuladores de legislación y de políticas, los tomadores de decisión en la adopción de los derechos de la naturaleza, es una parte esencial del movimiento. Entonces, nosotros queremos ayudar lo máximo posible y para empezar, me gustaría que echáramos un vistazo a algunos conceptos básicos de empezando por qué son los derechos básicos de la naturaleza, los papeles más importantes que podemos tener cuando aconsejamos a nuestros formuladores de legislación para preparar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Es ayudarlos
a preparar el marco de esos derechos de la naturaleza. Entonces, aquellos que ya reconocieron que existen derechos inherentes en miembros no humanos de nuestra comunidad en la Tierra, están conscientes de que esto es algo intrínseco, está más allá de la legislación. Estamos apenas reconociéndolo, pero para que estos derechos sean defendibles y poder ver que cómo se tratan las violaciones de los derechos, tenemos que tener un establecimiento en la ley para defensa de esos derechos. Y el marco de derechos es muy importante. Esas propuestas van a tener oposición. Entonces, para poder justificar el marco y el efecto de las acciones que se propondrán, será muy importante. Nosotros empezamos con cuáles son los derechos de la naturaleza y vamos a mirar algunos derechos específicos, pero la explicación general ha sido propuesta y aprobada por una variedad de entidades jurídicas en todo el mundo, con una definición básica que se encuentra en nuestra pantalla, que es el reconocimiento de nuestros ecosistemas, incluyendo árboles, océanos, animales, montañas, tienen derechos como los seres humanos tienen derechos. Esta es una explicación muy básica de lo que se tratan los derechos de la naturaleza. Esencialmente es el reconocimiento que la Tierra y todos los ecosistemas son seres vivos con esos derechos a existir, a estar libres de tratamientos equivocados, para tener sus procesos de paz necesarios para el equilibrio armónico que apoya la vida, y etcétera. Vamos a mirar algunos derechos más específicos en algunos momentos, pero los derechos de la naturaleza son para el equilibrio que es bueno para los seres humanos, y equilibrando eso a otras especies, los miembros no humanos de la comunidad de nuestra tierra. Y esto es bueno para el planeta como todo. Y es un reconocimiento holístico que todos los ecosistemas de nuestro planeta están interconectados, profundamente interconectados, y hemos definido de forma exitosa este concepto en documentos legales. Por ejemplo, lo que tengo aquí en la pantalla. Esto viene de las leyes fundamentales de una tribu en la isla, y aquí se describe como toda creación de la madre tierra, al padre cielo, a los animales, aquellos que viven en el agua, aquellos que vuelan, y la vida vegetal tienen sus propias leyes y tienen el derecho y la libertad de existir. Estamos viendo aquí el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y tener este reconocimiento adoptado en nuestro sistema legal es tener ese cambio de paradigmas necesario de un abordaje humano centrado en humanos, eh, donde gestionamos la naturaleza para nuestro propio beneficio, para tener un abordaje ecocéntrico, donde podemos tener un equilibrio armónico entre aquello que nosotros seres humanos necesitamos para vivir y para mejorar nuestras vidas, pero también donde nosotros estamos dentro de esa comunidad global, y donde establecemos esas leyes. De acuerdo a lo que ya hablamos antes, existen varias leyes indígenas que han guiado nuestro trabajo en este proceso, y se intenta obtener el reconocimiento de esos derechos inherentes en nuestros sistemas jurídicos, y buscamos orientaciones y consejos conforme nosotros avanzamos en cuáles son los derechos y la naturaleza, y vamos a ver que mucho de ello es una reflexión sobre esas leyes indígenas.
Nuestro próximo objetivo es ser lo más preciso y claro posible, determinando qué es la naturaleza. Nosotros percibimos que esto es el, lo que el concepto que engloba todo y puede ser muy difícil para reducirlo en pocas frases, pero para objetivos legales es muy importante que nosotros logremos establecer el marco de la entidad que queremos proteger. Una vez más, tenemos que anticipar la oposición que existirá y que nosotros hemos visto en casos y propuestas que no fueron exitosas ha sido los contraargumentos que el reconocimiento era demasiado amplio, los derechos eran demasiado amplios o no estaban claramente definidos. Es aquí donde me parece que es muy importante que nosotros miremos cómo vamos a definir esos puntos dentro de nuestras propuestas. Nosotros tenemos muchos ejemplos que son muy buenos, que han sido adoptados en distintos documentos y de acuerdo con la tribu Poca de los Estados Unidos, la naturaleza es definida como la madre tierra y todos sus componentes. En 2010, Bolivia aprobó la ley de los derechos de la madre tierra y el marco legislativo de la madre tierra y del elemento integral de vivir bien. En este documento, quedó establecido los derechos de la naturaleza en la legislación, se estableció el marco para medidas legales para defender esos derechos. Entonces, en esos documentos, la naturaleza se define como nuestro segundo punto. La madre tierra es un sistema vivo, dinámico, formado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino común. Tradicionalmente, en 2008, conforme ahora nosotros sabemos, el Ecuador estuvo encabezando el movimiento que reconoció la naturaleza como sujeto de la ley y se convirtió en el primer país que reconoció y protegió la naturaleza al nivel de su constitución. Después vamos a ver distintas formas que nosotros podemos reconocer los derechos inherentes de la naturaleza y el Ecuador entonces fue el primer país que hizo eso al nivel constitucional. Y han existido varios juicios recientes en el Tribunal Constitucional del Ecuador que ha desarrollado de forma significativa el contenido de esos derechos dentro del contexto constitucional. Entonces, los derechos de la naturaleza en Ecuador son protegidos con el artículo 71, 72, 73 de su Constitución. En el artículo 71 está escrito que la naturaleza tiene el derecho a existir y mantener sus ciclos de vida, sus funciones, procesos evolutivos. Esto es lo que va a permitir que las personas demanden que las autoridades públicas defiendan los derechos de la naturaleza. Y el artículo 72 y 73 declaran que la naturaleza tiene el derecho a la restauración en caso de que exista una violación de esos derechos y que el Estado debe aplicar todas las medidas de precaución para actividades que puedan llevar a la destrucción de la naturaleza. Entonces, la Constitución del Ecuador describe la naturaleza como naturaleza o Pachamama, donde la vida se reproduce y sucede. Entonces hemos visto algunos tipos distintos de ejemplos y de cómo podemos describir la naturaleza. En algunos momentos vamos a ver formas más específicas donde identificamos entidades más específicas, como por ejemplo los ríos que tienen ciertos derechos para que podamos llegar a puntos muy específicos. Los glaciares también tienen derechos,
Aquí tenemos un abordaje en general para describir a la naturaleza. Y después vamos a echar un vistazo en cuáles son los derechos de la comunidad. Aquí el mejor lugar para buscar va a ser la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Ese es es un documento no vinculante que fue preparado en Cochabamba en 2006, que fue preparado por una coligación de personas para explicar cuáles son los derechos de la naturaleza. Esa Declaración Universal la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo que ver con esto. Ustedes pueden ver cómo son complementarios los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es un buen lugar para buscar ejemplos de cuáles son los derechos reales de la naturaleza y qué es lo que nosotros estamos defendiendo. La naturaleza tiene derecho a qué, a hacer qué, a ser libre de qué. ¿Qué es lo que exactamente estamos defendiendo? Si miramos aquí, podremos ver una lista muy comprensiva. Empieza con el derecho a la vida y a existir. Este será el derecho más básico que será reconocido por la mayor parte de las legislaciones, el derecho a la vida y el derecho a existir. Esto se puede hacer de forma más específica, puede ser un derecho que se reconoce de acuerdo con algunas especies o algunas entidades naturales de forma específica para no ser degradadas. Pero lo que es importante saber aquí es que no, no debe ser un documento exclusivo que cualquier muerte de un ser no humano tenga que ver con el derecho de la naturaleza. El derecho a la vida es una distinción importante porque una vez más, anticipando esos contraargumentos, anticipando la oposición, tenemos que estar listos para explicar qué es lo que queremos decir con esto. Existen varias propuestas distintas que tenemos ahora que han dado cierta estructura a eso y algunas leyes eh, dicen respecto a consumir algunos organismos cuando eso se hace de acuerdo con las relaciones naturales entre organismos o si son prácticas desde mucho tiempo, como por ejemplo las naciones Panca tienen el derecho que vimos en la diapositiva anterior. Derechos a la naturaleza, declaran que la naturaleza tiene el derecho a la vida y a existir, pero que ese derecho está sujeto a los papeles tradicionales y la cosecha ética para el, para el, para la manutención de otras personas y de animales. El derecho a la vida y a existir de forma semejante a la Constitución del Ecuador. El Tribunal Constitucional ha dicho que la agricultura, la pesca, y la silvicultura, si son realizados para supervivencia y el avance de la especie humana, son consideradas actividades legítimas que no están violando los derechos a la vida. Entonces podemos ver aquí que una simple declaración, el derecho a la vida y para existir, existen más definiciones que se necesitan hacer. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En nuestra propuesta tenemos que llevar todo eso en cuenta. Todo lo que puede ser identificado, el derecho a ser respetado, el derecho a la regeneración, a regenerar su capacidad y seguir sus ciclos vitales, el derecho a mantener su identidad y su integridad, el derecho al agua como fuente de vida. Muchas leyes de protección de la naturaleza reconocen el derecho al agua y algunos especifican que ese derecho se relaciona con el agua pura y limpia, no contaminada,
Podemos ver aquí otros derechos que consideran que el agua es fuente de toda la vida y reconocemos su gran importancia y su gran rol. Y tenemos aquí muchas leyes que han destacado y especificado al agua como ente de protección. Y también se va a reconocer que el agua en sí debe tener derechos separados o distintos, ríos, lagos, ecosistemas acuáticos. Vamos a ver un lenguaje que dice que tiene que haber derecho, lluvias, glaciares, aguas subterráneas, tienen derecho de proporcionar vida a otras plantas y temas así. También tenemos el derecho al aire limpio, el derecho a la salud para ser libres de contaminación y también residuos tóxicos y radiactivos para que no haya modificación de estructura genética de forma que pierda su integridad o sus funciones saludables y vitales. Por ejemplo, el derecho al arroz salvaje en los Estados Unidos fue un derecho modificado que tiene el derecho de no ser sujeto a modificaciones genéticas, el derecho a la restauración total y completa debido a violaciones de los derechos reconocidos en la declaración que son causados por actividades humanas. Y todo eso eh, 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 no solo existe, sino que está en la Constitución que la naturaleza tiene el derecho a ser restaurada cuando sus derechos son violados. Esto es algo muy común que vamos a ver en esas propuestas. Y al último, cada ser tiene el derecho a desempeñar su papel en la madre tierra para su funcionamiento armónico. Y esto puede ser muy importante en la preparación de nuestras propuestas, identificando cuáles son los papeles, las funciones que estamos enfocando en el agua. ¿Cuál es el papel del agua? Para apoyar la vida, para reabastecer, para que fluya. Estamos enfocando en una especie específica. ¿Cuáles son los derechos específicos que estamos protegiendo aquí para esta especie? Entonces, una de las muchas barreras que vamos a enfrentar, además de nuestro tratamiento de la ley de propiedad, que eso será otra presentación, que es una de las barreras que vamos a tener, pero también será esa política con los derechos y responsabilidades, la oposición en cuanto a la capacidad de la naturaleza de atender esas responsabilidades o deberes. Entonces, algunos de los contraargumentos que vamos a tener es que nosotros estamos dándole derechos a la naturaleza y estamos solicitando el reconocimiento de derechos existentes, pero estamos dándole derecho a la naturaleza sin esperar cualquier responsabilidad en cambio, que no es la forma como los derechos funcionan en el sistema jurídico, pero podemos argumentar que corporaciones, municipalidades y otras entidades tienen derechos y pueden ir al tribunal en un sistema legal actual y de esa manera de la naturaleza. Puede tener también reconocimiento de derechos en un tribunal. Aquellos que se oponen a ese argumento diciendo que empresas tienen deberes en el tribunal, los derechos de la naturaleza. Las personas que defienden los derechos de la naturaleza rechazan esa idea. Tiene que existir un vínculo entre la subjetividad eh, y la capacidad de tener deberes. Es más análogo a los niños y los niños tienen el derecho de ser representados en el tribunal, pero no tienen responsabilidades, no tienen deberes. Entonces los académicos han mencionado que la subjetividad jurídica no tiene que estar vinculada a esa idea o noción de salvaguardia de los derechos y que tenemos otros ejemplos de humanos que pueden apoyar esto. Entonces,
Conforme mencionamos que tenemos una serie de derechos constitucionales, hablamos sobre que desde los derechos de la naturaleza han sido usados en varias decisiones jurídicas en el Ecuador. El Tribunal Constitucional ha proporcionado tribunales provinciales en el Ecuador con bastante claridad sobre el contenido de los derechos de la naturaleza, incluyendo criterios específicos para determinar las violaciones a los derechos de la naturaleza. Y estos ejemplos sirven como ilustración muy importante para identificar qué tipo de propuestas queremos aquí. Queremos la protección constitucional, después van a funcionar como estatutos que están preparados como un tribunal. Queremos derechos y obligaciones de los estados. Queremos los derechos que tenemos en Colombia y Bolivia, identificando dónde queremos llevar esa propuesta y qué tipo de protecciones estamos buscando. Eso va a ser muy importante porque tenemos una serie de adopciones que han sucedido en las últimas décadas en los tribunales y desafortunadamente no tenemos tiempo para entrar en los puntos específicos de cada caso el día de hoy, pero hasta el fin de esta serie de encuentros, yo espero que ustedes logren determinar el mejor abordaje para su sistema de gobierno y trabajar con legisladores para proponer y adoptar esas iniciativas, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que si ustedes quieren algún argumento legal o específico en determinados casos, por favor, entre en contacto con el Hub Legal para ese tipo de orientación. Estamos trabajando en una guía detallada para usar en esos tipos de circunstancias. Entonces, antes de terminar, yo quisiera que nosotros miráramos aquí sobre lenguaje. El lenguaje que ha sido adoptado, cuáles son los principios en procesos que han sido exitosos, qué tipo de lenguaje ha resultado. Tenemos, por ejemplo, un caso en el tipo de Manomín, el derecho a existir, tenemos el río Magpie de Canadá, que dice que el río y su cuenca tienen el derecho a existir. En el acto ambiental de Uganda tenemos que la naturaleza tiene el derecho a mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, sus funciones y procesos en evolución. En Mar Menor, en España, tenemos el derecho a la protección, conservación, manutención y, si necesario, restauración. El Consejo Tribal Yurok en Estados Unidos estableció los derechos a tener un clima estable y libre de impactos climáticos causados por humanos. Podemos ver que este marco es donde este marco entra en la jugada. ¿Cuál es la entidad que quieres proteger? Agua, aire, animales, naturaleza como todo, el ecosistema. ¿Y cuáles son los derechos que se están protegiendo? Esa especificidad será esencial para la propuesta, que será bien preparada y podrá defenderse bien con sus contraargumentos. Para ayudar aún más en ese marco, me gustaría llamar la atención al trabajo de nuestro hub académico. Yo puse en el chat para este monitor de ecojurisprudencia, voy a ponerlo en el chat. Ese monitor de ecojurisprudencia proporciona datos actualizados sobre iniciativas globales de los derechos a la naturaleza.
de la naturaleza. Entonces ustedes pueden dar los detalles de datos por región y en esta gráfica podemos ver que se muestra el aumento de iniciativas en cuanto al derecho de la naturaleza en el pasaje del tiempo. Ese derecho está aumentando y tornándose más popular. Aquí una gráfica muy importante, una estadística muy importante para nosotros. Podemos ver aquí regiones donde las iniciativas de los derechos de la naturaleza están sucediendo. En Estados Unidos y Latinoamérica sucede mucha actividad y una vez más cuando estamos preparando nuestras propuestas, intentamos ver qué ha sido exitoso y qué ha sido adoptado, lo que no ha sido exitoso, por qué sucedió, cuál fue la explicación, cómo podemos considerar eso y así en adelante. Los tipos de datos que el monitor de ecojurisprudencia puede brindar. Y yo quisiera entonces terminar con esta cita. Tú nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Tiene que luchar con el nuevo, tiene que luchar contra lo que haga que el modelo actual es obsoleto. Y queremos decirles que el Hub Legal está aquí para ayudarlos a todos. Estén a gusto, entren en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas. Vamos entonces a darle una lluvia de amor a nuestra expositora del día, Margaret. Es una satisfacción tenerte aquí con nosotros y compartir tu sabiduría. Las dudas que van surgiendo, nosotros vamos a recogerlas por el chat y vamos a enviárselas a Margaret o vamos Vanessa y yo contestando. Mi celular dice 30 minutos en este momento. Pueden ver que la persona preparó una exposición para 30 minutos. Yo estaba preparando aquí, Vanessa, muchas preguntas relacionadas con... nosotros vamos a compartir la exposición de Margaret y de todo lo que hagamos aquí también vamos a compartir. Yo estaba en ese momento haciendo la traducción a los 3 idiomas porque creo que queda más fácil y tomé este en portugués. Entonces, nuestro primer encuentro hoy fue un panorama global de los derechos de la naturaleza. El Zoom será siempre el mismo enlace. Yo los puse en la descripción del grupo. No vamos a mandar más correos con recuerdos. Tendremos solo conversa en el chat. Quien todavía no está en el grupo de WhatsApp, por favor avisen antes de salir del encuentro para que podamos ponerlos en el grupo de WhatsApp, porque ahora solo hablaremos por WhatsApp. Ahora, día 19 es nuestro segundo encuentro y hablaremos sobre los fundamentos filosóficos y principios jurídicos de los derechos de la naturaleza. En el día 2 de septiembre tendremos la experiencia que fue mencionada por Margaret, que fue la experiencia de Mar Menor en España. Día 7 de octubre tendremos la experiencia del Wanganui River de Nueva Zelanda. Estamos confirmando. En caso de que no sea del río de Nueva Zelanda, nosotros vamos a buscar algún otro ser río para poder compartir la experiencia con ustedes. E incluso el río Laje, que es el primer río brasileño que tuvo sus derechos reconocidos, fue inspirado en este río de Nueva Zelanda. Entonces vamos a traerles esa experiencia. El día 4 de noviembre será la experiencia de la Amazonía colombiana. Entonces, ya no un ser específico, o agua, aire, sino todo un bioma y cómo esto puede ayudar a influenciar a otros países, además de Colombia, para que declaren los derechos de la naturaleza en sus respectivos territorios. Y el día 2 de diciembre será nuestro último encuentro
donde vamos a presentar las propuestas de leyes resultantes de estos encuentros. Ahora sí, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito sobre cómo estos encuentros sucederán. Hoy tuvimos un panorama general de los derechos de la naturaleza. Se les pidió a ustedes que escribieran entre 2 y 3 párrafos sobre la incidencia política que ustedes van a querer trabajar. Primero, elegir la entidad con quién ustedes quieren trabajar, con el río, con la montaña, con el territorio, es algún territorio específico y a partir de eso, si ustedes ya tienen esa conexión con algún parlamentario o si ustedes son parlamentarios o si son asesores de parlamentarios, yo vi que en la inscripción hubo algunos candidatos y candidatas a parlamentarios. Entonces yo voy a pasar la palabra un poco a Vanessa para ver que estamos a 3 minutos de nuestra segunda hora llena. Nuestro acuerdo inicial fueron 2 horas de reunión, pero como tuvimos ese retraso inicial, yo les pido un poco de paciencia en este momento para que nosotros podamos decir qué es lo que queremos con este material que nosotros estamos pidiendo que ustedes les traigan y cómo vamos a trabajar con ese material durante nuestros encuentros. Gracias, Jenny. Fantástica la presentación de Margaret. Contestándole a Luciana aquí en el chat, quiero decir que nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, pero muchas inscripciones que se realizaron en los últimos días, todavía estamos en ese proceso de incluir en el WhatsApp. No, ya incluí a todos. Luciana, creo que ya estás incluida en el grupo de WhatsApp. Échale una mirada a tu WhatsApp y dime si no estás. Los encuentros serán a un solo tiempo. También sobre perspectivas teóricas que podamos compartir, porque no existe una sola, existe un fundamento que es, como dijo Winnie Yu, que mencionó que los derechos de la naturaleza son un intento de traducción jurídica de los modos de vida de los pueblos originales. La base es esa base que fue guardada y que siempre hubo y no necesita reconocimiento y fue guardada por tradición de los pueblos indígenas y que nosotros hacemos ese intento de traer a la legislación. Y eso es una base común, pero la perspectiva de abordaje puede distinguirse de acuerdo con la ubicación o el desarrollo teórico en sí. Entonces, el objetivo que tenemos en ese principio de reunión es saber cuáles son las diversas perspectivas para todos y cada uno de nosotros, cuál es la que mejor se alinea según su bioculturalidad, es decir, qué es la realidad de aquel territorio. Pero además de esas perspectivas teóricas y de ese compartir teórico, queremos principalmente salir de esos encuentros con propuestas diseñadas, con directrices, si es el caso de la perspectiva judicial, también diseñada para que podamos en otra serie de encuentros, dar cargo de seguir esas o seguir los despliegues para que nosotros podamos tener propuestas encaminadas, listas para los próximos pasos. Y tal vez tengamos el ejemplo del 2022 para que salgamos con propuestas aprobadas en en el último encuentro. Eso es motivo de celebración. Y aunque ellas todavía no estén, porque dependerá del pensamiento, las tengamos un poco, ya las tengamos listas y para eso tenemos que hacer nuestras tareas. ¿Y qué tendremos que traer a nuestro próximo encuentro? Lo que ya tengamos un bosquejo de ley diseñado o ya tengo ideas sobre esa propuesta que yo quiero diseñar o entonces yo tengo apenas en el campo de la idea un deseo o un interés
sabiendo ahora que la presentación de Margaret me trajo una idea o una oportunidad de hacer incidencia sobre esta región o sobre este ser. Entonces son 3 niveles y nosotros vamos buscando auxilio como una consultoría para que nosotros ganemos más madurez en esos 3 niveles de propuestas que van a surgir. Y Jenny hasta comentó que en el próximo encuentro nos vamos a dividir entre quiénes somos nosotros, que ya tuvimos experiencias concretas con incidencia jurídico-política de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Estoy viendo aquí mi amiga Claudia Brindis, Jenny, Nati, claro, con toda su experiencia, personas que ya han tenido esas experiencias de aprobación de reconocimiento de leyes que pueden compartir su experiencia o y alinear aquello que viene de la propia construcción del territorio y que tiene que ser respetado. ¿Cuál es nuestra lección para el próximo encuentro? Esta, redactar para que podamos compartir 2 o 3 párrafos o traigan la propuesta de ley que ya está diseñada para que nosotros compartamos en los subgrupos y podamos intercambiar ideas sobre las propuestas presentadas y dar opinión sobre la propuesta unos de los otros y nosotros ya con experiencia en el asunto podremos traer un poco de orientación para que eso tenga éxito. Y entonces, yo quisiera solo saber, yo quisiera saber si quedó alguna duda en cuanto a esa sesión de casos. Algunas personas están escribiendo en el chat que para dónde enviar. Yo estoy creando una planilla en un Google Drive y yo voy a compartir con ustedes ese enlace del Google Drive a donde vamos a subir todas las presentaciones al final de cada encuentro y allá ustedes van a poner las propuestas de ustedes. La idea es que podamos traer en persona aquí, hablar sobre ella, no solo pegarla allá. Sí, claro, es lo que yo voy a decir, pero pegándola allá, ustedes van a dar oportunidad de que las personas vayan viendo sus iniciativas y tengan más inspiración. Por eso es importante tener un espacio común donde los documentos estarán donde se subirán los documentos y quien no tenga ideas se puede inspirar en las ideas de las demás personas. En este momento tenemos que tener 2 o 3 párrafos para entender dónde van a trabajar y cómo van a trabajar y después vamos desarrollando eso. No sirve de nada en este momento enviar todo un libro porque es demasiada información para muchas personas en ese momento. Entonces, resuman en 2 o 3 párrafos, en 2 o 3 párrafos cuál es el ser que le gustaría proteger y la región que le gustaría tratar, como dijo Margaret, el territorio, y si ustedes ya tienen hasta dónde van a llegar, es decir, ustedes ya empezaron con la comunidad de base o con los colectivos, o ya hay algún parlamentario o si eres parlamentario o tienes acceso a parlamentarios o si conoces algún parlamentario para entender hasta dónde ustedes lograron llegar de forma individual. Y en el próximo encuentro, como Vanessa mencionó, vamos a empezar a dividir los grupos ya por idiomas y entender cómo podemos ayudar en ese proceso de esos encuentros restantes. Yo no sé si alguien más quisiera decir algo o si podemos terminar cumpliendo nuestro horario. Voy a mandar las respuestas a donde en este momento yo voy a compartir el nombre de un enlace en el Google Drive y allá ustedes van a subir ese documento o si no lo comparten en el grupo de WhatsApp y yo los voy subiendo. ¿Ok? Nati, ¿quieres decir algo? Y yo quisiera que las personas hicieran su checkout
pusieran sus impresiones en el chat para que yo las lea y nos hagamos las despedidas. Como en este momento ya dice Fundación Amar Madre Tierra. Excelente y gracias. La reunión fue excelente. Seguimos en lucha por los derechos de la naturaleza. Escriban en el chat cómo ustedes están saliendo y despidiéndose en este nuestro primer encuentro que ya dice mucho y creo que empezamos de una forma muy bonita, muy armónica y vamos a la secuencia para que al final de esos 6 encuentros salgamos con nuestros proyectos en desarrollo. Nati. El encuentro. Yo solo quería decirles que mientras estábamos en la reunión encontré el documento original de la declaración. Entonces lo escaneé y lo mandé al grupo porque es el documento que tiene todas las firmas de toda, justamente No se está Marinova. escuchando, ¿no? ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos, pero es porque ella está hablando en español. Creo que tú tienes la Tienes que poner interpretación, no en, sé. oh, sí, Nilo, tienes que poner en idioma original, en interpretación, para que me escuches en español, que voy a hablar en español. Pero les decía solamente que, ¿qué idioma? Esperen, ¿qué idioma estoy hablando? Estoy hablando en español. Estás hablando en español. Puede ser que tu interpretación esté linkeada con algo, no sé. Ahí, ¿me escuchan ahí mejor? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces le estaba diciendo que muy inspirada también por esta reunión y que mientras hablábamos encontré justamente el documento de la declaración original, el que fue firmado, y lo escaneé y lo puse en el grupo, que fue el documento que hicimos en agosto del 2022. Entonces quería compartir de todos ustedes y decirles que hay muchísimo interés de ser parte de esta reunión de gente de muchas partes, de gente de Puerto Rico que está pasando leyes, de Aruba que está cambiando su constitución, de Alemania que están cambiando la constitución de Baviera. Obviamente se ve aquí mucho la presencia latinoamericana, brasilera, que están impulsando los derechos de la naturaleza, pero hay realmente muchas autoridades que están buscando este cambio en sus legislaciones por los derechos de la naturaleza. Entonces creo que seguiremos invitando y si sabemos de otros lugares que están invitando o están promoviendo este tema a nivel de legislación, sería bueno invitarles a este espacio de compartir, de intercambiar, porque los intercambios vamos a tenerlos durante estas fechas que has compartido, Jenny, pero también lo podremos seguir haciendo en el chat y que seamos de este lugar, ¿no? De donde podemos conseguir información, especialmente contactos, de ser esta red, que nos informamos, que nos nutrimos y que logramos que realmente promovamos y que crezca este movimiento. Así que solamente eso, de agradecerles y contarles que ya está la declaración y que también, Jenny, ya está creado el email del Frente Parlamentario, que lo puedas también compartir aquí y que, bueno, estamos conectados por todas partes. Muchas gracias. Nos pidieron para sacar una fotito otra vez de las personas que estamos. Entonces, vamos abriendo las camaritas, el antes y el después. Y también, claro, vamos a compartir, no sé si tú ya compartiste, Vane, Vane no, Nati, los originales dijiste, ¿no? Dale, yo estoy viendo ahora. Y voy a compartir también el link donde ustedes pueden acceder a la declaración y firmar también ustedes, ¿dale? Ya sea ahora o en finales de los encuentros. Entonces ahí va una fotito más. Pónganse sus mejores caras, perfumes. 1, 2, 3 y vivan los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Y hasta el día 19 vamos a avisar, hacer un recuerdo un día antes en el chat de WhatsApp, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Gracias. Thank you very Saludos, much. Vanessa. Un abrazo. Abrazos a todos. Abraço.